Hola, un saludo a todos, buenos días, buenas tardes, donde se encuentren, o buenas noches inclusive. Estaremos iniciando en breve, en algunos minutos. Vamos a dar algo de tiempo para que se terminen de conectar los participantes. Les agradecemos mucho su paciencia y vamos a estar aquí pendientes para en unos minutitos dar inicio. Perfecto, hola, Listo, ya. Vane, ¿cómo estás? Eso, ahora sí, ya me veo. No se ve nada. Perfecto. Bueno, entonces damos inicio a nuestro webinar del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros tan puntuales. Estaremos hablando de regulación emocional, la habilidad de que todos los padres, con que todos los padres están luchando. Vamos a estar escuchando este tema tan interesante y tan necesario para mejorar nuestro parenting y nos estará acompañando el día de hoy Guillermo Mendoza y estaremos escuchando la charla de parte de Vanessa Gromwood. Entonces, chicos, los dejo con el tema. Bienvenidos y saludos a los dos. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias, Alexis. Muchas gracias. Tú estás grabando, ¿verdad? Sí, se está grabando la nueva. Buenísimo. Pues bienvenidos todos y para los que lo vean después en la grabación, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes en la International Coaching Community y tener por aquí coaches certificados y coaches no certificados también, que son futuros coaches. Primero que nada, antes de empezar, les pido nos pongan en el chat de dónde se conectan y si ya son coaches ICC o no son coaches ICC todavía, para tener un poquito más el sentido de quién está hoy con nosotros en la audiencia. Em, Y y yo también bueno, la saludo. Yo soy Vane Grunwald, soy coach de crianza consciente. Y estoy feliz aquí también de estar con ustedes. Gracias, Guillermo y Alexis, por este espacio. Y yo también quiero saber quién de ustedes ya es coach, quién de ustedes es mamá o papá que simplemente quiere herramientas. Yo no sé si yo puedo ver el chat, pero si no, ahí me vas diciendo, Guillermo. sí, yo ya estoy aquí monitoreándolo, pero creo que sí tienes acceso también. No sé, Alexis, si tienen permisos de chatear, porque no estoy viendo nada Sí, el todavía. chat está abierto para chatear todos, con todo. Mándenos por lo menos un hola para que sepamos que sí nos Que pueden. funciona, sí. Sí, aquí ya están llegando las cosas. Ah, Jennifer buenísimo. Barrios nos dice, de Colombia, madre de dos hermosos hijos en proceso de certificación. Muy bien, felicidades, Jennifer. De Suiza, Michelle Merlet, padre y abuelo. Ay, Gracias qué por estar padre. aquí, Michelle. Me Eh, encanta. Muy bien, sí, ya nos empezaron a llegar los comentarios. Bueno, pues yo tengo ya, ¿cuánto tenemos ya, Vane? 4 años con nuestra alianza, creo que sí, ¿no? 4 años. Hice Sí. una alianza con Vane Grunwald hace 4 años y la historia se las cuento rapidísimo porque Ariel, su esposo, se certificó conmigo como coach ICC y Vane, que lleva muchos años haciendo parenting coaching y ayudando a padres y madres de familia, tuvo la idea de cómo empezar a llevar a algunos de sus clientes al nivel de coaches para que también ayuden a más gente, haga negocio, etcétera.
Y Ariel, mi querido amigo Ariel, le dijo a Vane, pues habla con Guillermo y Guillermo los certifica en la ICC como coaches y luego tú los especializas en crianza consciente. Y de ahí salió una alianza muy bonita que ya vamos por la quinta generación de coaches en crianza consciente que ha funcionado de maravilla. Entonces yo quería traerles hoy a Vane porque creo que es un nicho de mercado que no está muy explotado, ahora que cada vez tenemos más competencia los coaches. Hay muchísimos padres y madres de familia que necesitan ayuda en la educación de sus hijos y en formar mejores seres humanos. Y Vane, con tantos años de experiencia y tantas cosas, nos puede ayudar con esto. Así que dije, bueno, vamos a hacer un webinar de regulación emocional, que es uno de los temas importantes para padres, y que, y que Vane nos presente toda su experiencia en esto. Vane, ¿tú vas a poner los slides? Yo pongo los slides, sí, Ok, no, no te preocupes. buenísimo. Sí, muchísimas gracias. Me encanta la alianza que hemos hecho con Guillermo porque yo algo que me di cuenta en mi proceso de coaching es que sí llegó un momento en donde yo ya estaba súper saturada y yo no podía ver a todas las personas que estaban necesitando mi ayuda y dije, necesitamos empezar a crear más coaches de crianza. Y bueno, ahorita les voy a contar qué significa ser coach de crianza consciente, etcétera, pero hoy vamos a platicar de un tema que ya sea que seamos padres de familia, mamás, papás o abuelos, que tenemos, by the way, cuatro abuelos que se han certificado en esta metodología, que son coaches y que ha sido súper bonito para ellos. Eh, Vamos a hablar acerca de este tema de regulación emocional, que es un tema muy controversial, diría yo, hoy en día en el mundo del parenting, porque tenemos esta dualidad entre lo que le llaman hoy en día como la crianza autoritaria, que es un poco el paradigma bajo el que nosotros crecimos, que es un hogar en donde no había mucho espacio para emociones, ¿cierto? Y ahora tenemos este otro extremo, que es una crianza un poco más permisiva, y lo que vemos hoy en día son padres que están muy confundidos, en donde se sienten que tienen que ir o en una dirección o en otra. Vemos mucho ruido en línea acerca de niños de cristal, niños que no tienen habilidades para moverse en el mundo, ¿cierto? Porque han sido tan sobreprotegidos. Entonces, queríamos hablar de este tema, de cómo se ve brindarle a nuestros hijos y a nosotros también, como adultos, verdadera regulación, que no es ni un extremo ni otro, es una verdadera gestión emocional para poder caminar en el mundo desde un lugar centrado. Y esto es algo que hacemos nosotros como coaches, es le ayudamos a nuestros clientes a justamente encontrar estos puntos de integridad en donde no es ni un negro ni un blanco, sino algo que de verdad resuena con nosotros y algo que no viene ni de algo que está de moda, ¿no? Ni tampoco viene de dolor, ni de cosas aprendidas inconscientemente. Y me encantaría si me pudieran contar ustedes si es que son papás o abuelos, escríbanlo aquí en el chat para que sepa cuántos años tienen los niños que están en su vida, sean hijos, sean nietos, o también si es que trabajan con niños y son maestros o profesionales de la salud. Cuéntenme un poquito también para saber y enfocarme también en ustedes. Pero vamos a platicar acerca de esto. Ya Guillermo, no sé Guillermo si tú te quieres presentar, no sé si ya te conocen un poquito. Bueno, mucha gente me conoce de los webinars, pero rápidamente yo soy coach certificado con la ICC en el 2009 y me dediqué a esto porque mi padre me llevó mucho cuando era adolescente a la parte de cómo funciona la mente y de la búsqueda personal, el crecimiento espiritual. Desde ahí me enamoré de estos temas y aunque estuve 33 años o 30 y tantos años en tecnologías de información, acabé en el coaching y ya llevo desde el 2009 trabajando como coach ejecutivo y con una empresa de desarrollo de liderazgo y desde el 2012 siendo trainer para la International Coaching Community, certificando coaches para cualquier tipo de coaching que estén haciendo. Así que no les quito más tiempo, quiero dejar a Vane con el tema principal, así que adelante, Vane. Bueno, yo, como les dije, soy coach de crianza consciente. Para mí este camino comenzó en una búsqueda personal de hacerme mamá y de repente sentir que todo lo que yo pensé que ya había superado, que ya estaba en el pasado,
no estaba nada superado y que tenía una gran maleta cargada de heridas, de carencias, de creencias limitantes, que si no las atendía, iban a afectar a mis hijos. Entonces empecé a buscar ayuda, empecé a buscar especialistas en el tema y me di cuenta de algo, que en el mundo de habla hispana no existían en verdad coaches que pudieran acompañar a padres en este proceso. Y dije, no, esto es necesario. Entonces yo empecé este proceso hace ya casi 11 años buscando para mí y luego esa búsqueda para mí se convirtió en mi vocación. Yo me certifiqué como coach en el 2000, que fue 16, y llevo trabajando desde entonces como coach de crianza consciente. Ha sido una manifestación hermosa de mi misión de vida. Algo que Guillermo y yo hablamos mucho es que aquellos de ustedes que son coaches, me imagino que se dan cuenta que eh, mucho de lo que nosotros le podemos brindar a nuestros clientes y también mucho de lo que nos llamó a estar en el servicio de acompañar a otros fue nuestro propio proceso duro personal, ¿no? Dentro de esas carencias y ese dolor, nace también una joya, un regalo hermoso que es nuestra misión de vida. Y para aquellos que hemos criado, sabemos que es uno de los espacios más transformativos que existe en nuestra vida, sí o sí, ¿cierto? Y quiero que me cuenten si esto les resuena. Hay esos momentos como papás, a veces hasta como abuelos, porque yo, mis papás que los he visto con mis hijos, que hay ese momento de quiebre en donde reaccionas de una forma que no querías y tenías súper claro que no querías reaccionar así, en donde las palabras de tus papás que te juraste de chico o de chica no repetir, se te salen de la boca, o una ira descontrolable que te lleva a hacer algo, ¿no? Como zarandear o hasta a veces pegarle a nuestros hijos que después nos dejan sintiendo fatal, que decimos, pero ¿qué onda? O sea, yo tengo claro en mi mente que yo no quiero ser esta persona. Yo no quiero responderle a mi adolescente de esta manera que mi mamá me respondía a mí. No sé por qué me está saliendo este dolor. Es como incontrolable. Cuéntenme si esto les ha pasado a ustedes. Pero viene esta pregunta como, ¿por qué sigo haciéndolo si sé que no quiero hacerlo? ¿Les ha pasado esto? Seguro les pasa también con su pareja, ¿no? Muchas veces. Como dice Jenny, sí, alzo más la voz a mi hijo y lo siente como si le pegara. Y siento a veces que no conecto, ¿no? Con uno de mis hijos. Y digo, pero no entiendo por qué tengo las ganas. Estoy en este webinar hoy, que significa, ¿no? Que el deseo está ahí de conectar y el amor está ahí. ¿Por qué no puedo hacerlo diferente? Si, como ustedes dijeron, en ese momento es familiar, pues vamos a platicar de esto. Yo me acuerdo que yo tuve ese momento. Fue uno de esos días que yo le llamo así los días terribles, en donde mi chiquito de 3, bueno, mi mayor de 3, tenía uno de 3, uno de 8 meses, y era ese día en donde nada salía bien, ¿no? El cereal estaba demasiado crujiente y luego demasiado blando. El perro no quería que lo montara y entonces se enojó horrible. No podía construir la torre enorme que quería construir, se le seguía cayendo y llevábamos todo el día con él, con estas emociones intensas. Y me acuerdo que lo estaba bañando y él tenía esta fijación de que quería que eh, creo que era un dinosaurio de plástico, se parara en su rodilla. Obviamente su rodilla estaba mojada y se le seguía cayendo al agua y un súper desborde. Y yo perdí la capacidad de regularme en ese momento y le grité tan feo a un niño de 3 años. Y me acuerdo que se quedó en shock. Y luego lloró aún más fuerte. Y después de como respirar un poquito, ya tenía que sacarlo de la tina, se me quedó viendo, imagínense, a los 3 años. Este fue así como mi breaking point. Dijo, mamá, a veces los niños solo necesitan llorar. Solo déjame llorar. O sea, imagínense, tenía 3 años. Y yo me quedé en shock, porque yo de chica también fui una niña súper sensible y no había lugar para sentir. Y yo me había prometido
que yo con mis hijos siempre los iba a hacer sentir seguros, que iba a acompañarlos cuando se sintieran mal y abrazarlos y acogerlos. Y en ese momento no estaba yo cumpliendo esa promesa. Y me acuerdo que ya lo acosté, nos abrazamos un poquito, ya se fue a dormir mi bebé, y me acuerdo que yo me acosté así en la cama y empecé a llorar y me metí a buscar. Esa fue la noche que me metí a buscar. ¿Por qué sigo haciendo esto? Ya me leí todos los libros de crianza respetuosa, sé lo que debería de hacer. O sea, ¿por qué me sale esta parte de mí que obviamente salió ese día en la noche, pero también salió el día anterior en la mañana y salió el día anterior 4 veces y me sentía fatal? O sea, me acuerdo poner mi cabeza sobre la almohada sintiéndome súper impotente y diciendo, mañana lo voy a hacer diferente. Ya, mañana sí voy a ser paciente, voy a ser súper amorosa, no le voy a gritar. Y venía al día siguiente y igual me sentía fatal. Cuéntenme si esto les pasó cuando estaban criando a sus hijos o si les pasa hoy en día. Me di cuenta que después de empezar este proceso de criar con conciencia, yo me di cuenta que yo pensé que la regulación emocional significaba aprender a manejar lo que sientes, a controlar tus emociones, a suprimir para no explotar, ¿cierto? Eso es lo que nos enseñan. Pero la verdad es que eso no era lo que yo necesitaba, porque lo que acababa pasando es que suprimía el cansancio, el abrumamiento, la autoduda, y luego salía de esta forma horrible y súper dañina para mis hijos. Entonces, eso de controlar la emoción, la estaba controlando, pero tenía que tener una escapatoria. Yo más bien lo que necesitaba era aprender a relacionarme con aquello que sentía. La realidad es que las emociones no son el problema. Las emociones son información muy, muy precisa. Hace unas semanas estaba escuchando un podcast en donde el experto, que creo que es como el experto del Children's Family Research Center de Stanford o algo así, dijo algo que me encantó, que decía, las emociones no nos dan hechos, pero nos dan información. Y si no aprendemos a escuchar esa información, perdemos el compás interno más importante que tenemos. Las emociones son la expresión más pura de nuestro interior. Nos están avisando algo, tienen un propósito de ser, tienen un propósito evolutivo, biológico, y al hacerlas a un lado estamos perdiendo esa información tan valiosa que nos va a dirigir hacia nuestra plenitud personal. No piénsenlo así, ¿no? No sé si les ha pasado que salen con una reunión con sus amigos o con conocidos y se acaban sintiendo como raras o raros, ¿no? Me siento inseguro, mucho en mi cabeza, como que no tengo tantas ganas de estar presente, me siento, pues sí, ¿no? Como no me estoy sintiendo bien. Y luego me doy cuenta, si escucho esa emoción, en vez de reprimirla y tratar de ser la fiesta de la reunión y de que nadie se dé cuenta, me permito escuchar eso. A lo mejor lo que esa emoción me está diciendo es, híjoles, estas personas no son las que te impulsan. O a lo mejor, tengo una creencia aquí acerca de mí misma o mí mismo. Wow, me doy cuenta que me estoy comparando con esta otra persona, igual que lo hacían mis papás cuando yo era chica. Me decían, ¿por qué no eres como esta persona que es extrovertida y que hace amigos? Si yo no escucho la emoción y más bien la veo como una enemiga, pierdo ese nugget de oro que me viene a dar. Ahora, la mayoría de nosotros crecimos en casas en donde ciertas emociones incomodaban a los adultos. No había espacio para sentirlas. Y lo que aprendimos es a ir haciendo más chiquitas esas emociones para poder pertenecer a nuestro sistema familiar. Si yo me sentía rechazada o rechazado cada vez que expresaba una emoción fuerte como enojo
como tristeza, a veces hasta como alegría grande, ¿no? Y eso hacía que mis papás me dejaran de hablar, me regañaran, me mandaran a mi cuarto y sentíamos esa separación en el vínculo más importante que tenemos. Lo que aprendimos de niños es, pues tengo que priorizar este vínculo, mejor paro de sentir estas emociones. ¿Quién aquí se puede relacionar con esto? Me encantaría que me contaran cuáles eran las emociones que no eran aceptables, cuáles emociones generaban ese rechazo en su familia. Los leo. Ser débil, ¿no? ¿Qué significa hasta ser débil? Es sentirme triste, desilusionado, inseguro. Eso no estaba bien. Y es una emoción tan humana que es importante escuchar. Sentir tristeza, sentir rabia, no podía llorar, solo reír, solo estar contento. No nos dejaban sentir enojo, ¿no? El enojo es lo peor. Ay, las niñas no se enojan. Los niños malagradecidos son los que, o sea, tú estás haciendo esto porque eres un malagradecido. O como dice Guillermo, tus ideas controlan tus emociones. Si estás teniendo una expresión emocional, es que no estás teniendo suficiente control mental, ¿no? Lo que pasa hoy en día, después de años y años de reprimir esas emociones que aprendimos que no están bien, que generan rechazo, que generan abandono, cuando nuestros hijos sienten algo fuerte, eso activa algo en nosotros, algo que no tiene nada que ver con ellos, que tiene que ver con esta historia que nosotros traemos. Y hay una frase que a mí me encanta de Carl Jung que dice, lo que resistes, persiste, lo que aceptas, se transforma. Piénsenlo en torno a las emociones. Nosotros pasamos nuestra vida resistiendo, controlando, tratando de encuadrar nuestras emociones. ¿Y qué pasa? Persisten. Salen de diferentes maneras, en diferentes momentos. Lo que necesitamos urgentemente aprender para realmente gestionar nuestras emociones y la de los pequeños alrededor de nosotros es aprender a aceptarlas, a sostenerlas, a sentirlas, a escucharlas, para desde ahí transformarlas. Entonces regresemos a este ejemplo de yo en la reunión con mis amigas sintiéndome insegura. Si yo la resisto, ¿qué va a pasar? De repente, cuando no me hacen caso, algo que yo dije, se empieza a crecer esta emoción a enojo. Y de repente estoy de súper mal humor y hago un comentario mala onda. Y al final de la reunión, mis amigas dicen, ¿qué onda con Vane? Eso fue súper desagradable. O acabo gritando, o acabo apagándome y digo, nunca voy a volver a salir con estas personas. En vez, si lo acepto y digo, ok, me estoy sintiendo insegura, está bien, a ver, voy a platicar con esta emoción. En vez de resistirla, voy a aceptarla. Así es como me siento. ¿Qué me estará tratando de decir? Y empiezo a tener ese diálogo interior desde la aceptación. Me puedo dar cuenta, wow, tengo una creencia limitante que si no soy la más platicadora, soy una nerd, soy antisocial, porque mi mamá le decía eso a mi papá todo el día porque él era muy callado. Entonces siento que sí, que tengo que ser diferente a quien soy. ¡Wow! ¡Qué locura que eso es lo que está aquí! Men, me voy a aceptar como soy. ¡Pum! Cambiaste la situación, transformaste realmente la emoción. Esta frase de Carl Jung es muy interesante porque cuando lo vemos desde el punto de vista hasta somático y de biodecodificación de emociones, cuando nosotros sentimos una emoción y la resistimos o la reprimimos, queda suprimida en nuestro cuerpo físico muchas veces. No sé si les ha pasado que están en un momento de tensión que no se sientan a sentir y de repente duele la espalda, tenemos gastritis, nos contracturamos,
porque necesita encontrar una forma de salir. Cuando en vez podemos darle permiso a esa emoción de estar, la escuchamos, entonces nos da el mensaje que nos viene a dar y podemos seguir adelante. Y hay una analogía que yo pienso, porque yo soy muy así, yo crecí en una casa con mucho silencio, las cosas no se hablaban, no había emociones fuertes y las emociones fuertes eran explosivas y luego todo regresaba a la normalidad y nunca se platicaba, ¿no? Y entonces yo aprendí, yo tengo lo que le llaman en la crianza el síndrome de la niña buena. Había tanta disfunción en mi familia que yo lo que aprendí era que mi lugar en mi sistema familiar era el de la niña buena. No sé si alguien comparte este síndrome conmigo. Eh, y entonces suprimía todas mis emociones incómodas, las que no estaban bien vistas. Entonces la forma en que yo empecé a trabajarlo en mi mente es, pensaba en las emociones como un paquete súper importante de DHL, de esos que requieren tu firma sí o sí para que te los entreguen, ¿no? Han tenido esos paquetes que no le dices, ya, déjalo ahí con el guardia de seguridad de lobby. No, necesita tu firma y tú, oh my God, ¿qué voy a hacer? Porque ¿no? Estoy en otro lado de la ciudad. Entonces me lo imagino como que este mensajero tiene este paquete súper importante para nosotros. Es el paquete más valioso de nuestra vida. Y viene y toca a nuestra puerta. Y lo que hemos aprendido a hacer es que en vez de abrirle la puerta, apagamos todas las luces, bajamos las cortinas y nos escondemos abajo de la mesa de la cocina. Y entonces sigue tocando y sigue tocando y sigue tocando y se va y vuelve la semana que entra y dice, tengo que entregar este paquete es súper valioso, ¿qué hago? Y entonces toca y toca y toca hasta que deriva la puerta. Y esos son los momentos en donde nos desbordamos y ya perdimos el control porque teníamos que escuchar esa emoción. Pues la forma en que yo me lo imagino es, en vez, lo que yo quiero hacer es que cuando toque la puerta este mensajero, abrirle, recibir el mensaje, firmar, invitarlo hasta pasar por un cafecito, platicar, indagar sobre el paquete y dejar que se vaya. Cuando nosotros podemos aprender a hacer eso, cambia completamente no solo cómo sentimos, pero cómo vemos y definimos esas emociones y con nuestros chiquitos también. Por eso cambia tanto cuando empezamos desde nosotros, que es la base de la crianza consciente, cómo acompañamos a nuestros hijos, porque lo que en verdad estamos cambiando es cómo nosotros nos acompañamos a nosotros. Dice aquí Madai, de niña pensaba que las emociones eran malas por cómo reaccionaban mis padres ante ellas. O sea, imagínate eso, las emociones son lo más natural de la vida. Me despierto y lo primero que hago es sentir. Siento flojera, siento emoción, siento miedo, ansiedad. Todo el día estamos sintiendo. Y si lo que nos dijeron es sentir es malo, imagínense lo que eso hace a nuestro sistema interior, a nuestra conexión con nosotros mismos. Yo quiero que piensen en la última vez que reaccionaron con sus hijos o sus nietos, o si ya son abuelos, recuerden a lo mejor ese momento, o sea, unos momentos donde todavía te acuerdas y te duele el corazón de cómo reaccionaste, que te hizo sentir fatal. ¿Ok? Quiero que traigan eso a su memoria, qué estaban pasando, si quieren cerrar los ojos y tratar de entrar a ese momento. ¿Ya lo tienen? Ok. Ahora, quiero que escriban una palabra que describe lo que ustedes estaban sintiendo en ese momento. Traten de conectar con lo que ustedes estaban sintiendo en ese momento. Cuando ya el mensajero derribó la puerta. Vergüenza, dolor. Uf, la vergüenza es heavy. Miedo, frustración, ira, me imagino, ¿no? En muchos casos. Un enojo súper fuerte. Ahora, quiero que piensen y traten de identificar
la emoción que sentía su hijo que detonó esto en ustedes, que hizo que gritaran, pegaran, humillaran. ¿Qué estaba sintiendo? No sé si se acuerdan sus hijos en esos momentos. Era enojo muy grande, era hiperactividad, era tristeza, era... ¿Qué estaban sintiendo? A lo mejor era... eh, te, te hablaron feo, no quisieron cooperar. ¿Qué estaba pasando del otro lado? Escríbanmelo aquí. Me desafió. Estaba sintiendo frustración y entonces me desafió. ¿Qué más? ¿Qué pasaba del otro lado? Se estaban peleando entre hermanos. ¿Y qué? ¿Por qué peleaban? ¿Sentían injusticia? ¿Sentían inseguridad porque el otro lo molestó? Trata de conectar con las emociones de tus hijos en ese momento, Violeta. Ofendidos. Entonces se sentían como heridos el uno por el otro, ¿puede ser? ¿Qué más? Sí, por competir, ¿no? ¿Qué es la competencia? Es una necesidad de comprobar que yo soy el mejor o ser vistos. Estas emociones que ustedes están enlistando probablemente son emociones que nunca encontraron espacio ni en ustedes cuando eran niños, ni en ese momento con sus hijos. Y quiero que se pregunten, ¿puedes acordarte de momentos en donde tú sentiste eso mismo que tus hijos estaban sintiendo cuando te detonaste? Por ejemplo, cuando Jennifer te desafió tu hijo y sintió que eso era injusto. O cuando se pelearon porque uno se ofendió y sintió inseguridad o sintió, expresó la necesidad de ser visto. ¿Esa emoción era aceptable? Dar tu opinión, decir que no estabas de acuerdo, decir, oye, no me gusta que me comparen. ¿Era aceptable sentir eso en tu familia? ¿Tenía espacio esa emoción? Dice Jenny, no era aceptable llevar la contraria, era lo que mi mamá decía. Ahora imagínate, tú nunca pudiste llevar la contraria a lo que tu mamá decía. Y a veces, como papás, nos pasa, ¿no? Que decimos cualquier cosa del enojo o de el correteo, que la verdad no hace sentido. Y a veces como niños alzamos la mano y decimos, oye, no me hace sentido o no me hace sentir bien. No puedes llevar la contraria, es una falta de respeto. Entonces, acabamos no diciendo esas cosas, no expresando lo que no nos parece que es justo, no pudiendo poner nuestros límites, no pudiendo decir, oye, eso no me gustó. Yo me acuerdo, una de las experiencias más dolorosas fue cuando yo le expresé a mi madrastra, que fue la que me crió, que sentía que no me quería. Eso fue lo que yo dije, que sentía que no me quería. Era una niña y en verdad lo que quería era ser más amada. Me paró de hablar por 3 meses. Entonces yo empecé a suprimir eso, yo nunca expreso lo que siento, ¿no? Porque, y ahora cuando mis hijos, ayer mi hijo me dijo, estaba yo en mil cosas porque fue el cumpleaños hoy de mi esposo, y ayer fuimos a comprar los globos y no sé qué, y mi hijo mientras me estaba haciendo mil preguntas, mientras que yo estaba tratando de mandar a imprimir, ya saben, en la papelería que tienes que poner el email de la papelería para que te imprimen y el mamá, 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 espérame, y no le contestaba y luego le grité, ¿no? Y me dijo, mamá, no se me hace que está bien que cuando yo te esté hablando no me respondas ni siquiera para decirme que te espere un momento. Inicialmente eso no saben cómo me enojó. ¿Qué quería decir? ¿Qué no ves que estoy haciendo un montón de cosas? ¿Por qué no ayudas en vez de estarme quitando energía o exigiéndome? Y luego me acordé, me detonó que él me dijo eso porque yo nunca lo pude expresar.
Ese es el trabajo. El momento, les voy a decir este secreto, en donde más reaccionamos como papás es casi siempre el momento donde algo de nuestra propia historia se está activando. Tiene que ver con nuestros hijos. No es la emoción de nuestros hijos lo que nos molesta. Es que tu hijo se está dando permiso de sentir algo que tú nunca pudiste sentir. Nunca pudiste expresar que algo no te gustaba y llevar la contraria, que es dar tu opinión, decir esto no me hace sentir bien o no me hace sentido, no lo entiendo, no quiero hacerlo ahorita. De pedir ser visto, de expresar tus necesidades. Entonces, de repente, nuestros hijos tienen estas emociones grandes, se dan permiso de sentirlas y nosotros sentimos un resentimiento, un enojo tremendo, porque no nos dimos permiso de sentirlas y aún hoy no nos damos permiso de hacerlo. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos mantenemos nosotros regulados ante las emociones grandes de nuestros hijos? Número uno es empezar por notar lo que está pasando en nuestro cuerpo, darnos permiso de sentir lo que sea que está sucediendo en ese momento, parar de resistir y empezar a aceptar para transformarlo. Dale nombre, siéntate con esa emoción un segundito, permite la emoción que aparece en tu cuerpo. Una de las formas de abrir este espacio es checando dónde la sentimos en nuestro cuerpo, ¿no? So, háganse esa pregunta. Regresen a ese momento en donde explotaron con sus hijos. ¿Cómo se sentía en su cuerpo? ¿Dónde se sentía en su cuerpo ese enojo, esa frustración, esa vergüenza? ¿Se sentía como pesadez en la cabeza o como ardor en el estómago o como palpitaciones fuertes? ¿Cómo lo sentían en su cuerpo? Calor, como calor en el cuerpo. ¿Qué más? ¿Dónde lo sienten en su cuerpo cuando tienen estas emociones grandes? Las emociones que no dejamos que nuestros hijos sientan ni nosotros. En mis manos, cabeza, corazón. Violeta, hasta ve más allá. ¿Qué sientes en tus manos, cabeza y corazón? Porque eso nos regresa al momento, ¿no? Nos permite ir al presente, decir, ok, voy a sentarme con esta emoción un segundito. Estoy notando que estoy desregulada. El paso dos es la curiosidad. ¿De dónde viene esto que estoy sintiendo? ¿Hay alguna parte de mi historia que se está moviendo, que se está activando en este momento? Como yo ayer, que me di cuenta, wow, yo me moría por criar a hijos que pudieran decirme estas cosas y me lo está diciendo, ¿por qué me molesta tanto? Claro, porque yo nunca tuve permiso de decirlo. Ahorita me estoy dando permiso, sí, creo que me estoy dando más permiso. Y se lo platiqué a mi hijo. Le dije, ¿sabes qué? Me molestó eso porque me doy cuenta de esto y esto y esto. Y me dijo, wow, ma, pobre, cómo que no le podías decir eso a tu mamá? Yo siempre siento que te puedo decir todo. Y dije, wow, sí estoy rompiendo patrones. Sí estoy rompiendo patrones. Y el paso número 3 es, ahora desde ese lugar de entendimiento, de autocontención, de poder sostener esa emoción, ahora miramos a nuestros hijos. ¿Qué realmente está pasando? Más allá de lo que me detona a mí, más allá de los lentes de heridas pasadas, de inseguridades, de miedo, de vergüenza, que no me permiten a realmente ver mi hijo que está parado frente a mí. ¿Qué está pasando realmente? Más allá de mi definición de que es un malagradecido. Sí, claro, regreso al paso 2. Más allá de todo eso, ¿qué está sintiendo y por qué lo está sintiendo? ¿Qué hay detrás de su emoción? ¿Sí? Y no saben lo poderoso que es. Yo digo una frase, que la crianza consciente es poder liberar al niño que llevamos adentro para poder liberar al niño que tenemos frente a nosotros. Yo quiero liberar a mi hijo que me pueda decir, oye mamá, no me siento visto por ti en este momento y decirle, gracias por decirme, déjame explorarlo, vamos a platicarlo en vez de ponerme a la defensiva.
Quiero que mis hijos puedan sentir sus emociones sin que yo las tome personal. Quiero que ellos puedan poner sus límites. Quiero liberarlos de aquello que yo no me pude liberar y apenas estoy en proceso de hacer. Y lo increíble es que hoy en día la ciencia empieza ya también a confirmar lo que creo que muchos de nosotros sospechamos cuando vemos a nuestras familias y nuestras dinámicas, que es que lo que vivieron nuestros abuelos y generaciones atrás, lo que sintieron, lo que no pudieron procesar, no se quedó en ellos, se perpetúa. Hoy en día se llama esta ciencia la epigenética, o como le dice la epigenética, lo llama esta herencia transgeneracional. La fundadora, la primera persona en descubrir esto a nivel científico se llama la doctora Raquel Yehuda y ella lo demostró estudiando a hijos y nietos de sobrevivientes del Holocausto. Y ella se dio cuenta de que había ciertos comportamientos. Primero, comportamientos. Por ejemplo, los hijos de sobrevivientes del Holocausto que jamás habían estado en el Holocausto, que no vivieron esa experiencia, inclusive en su adultez tenían mucha ansiedad alrededor de la comida. Yo lo veo porque mis abuelos fueron sobrevivientes del Holocausto. Mi mamá siempre tenía que tener la alacena llena y yo hoy en día me doy cuenta de que si siento que no hay comida en la casa me pongo muy ansiosa y siento que lo estoy haciendo mal y qué vamos a hacer. Muchas veces mi esposo me dice, man, está lleno de opciones la casa, no sé de qué hablas. Yo no viví el Holocausto, yo ni siquiera vi a mis abuelos experimentar el rezago del Holocausto. Pero hay algo a nivel epigenético, a nivel genética emocional, que si no fue procesada, se hereda. No solo heredamos lo que vivieron, sino cómo lo cargaron. Hay un libro espectacular que se llama Este dolor no es mío. No sé si lo han escuchado, de Mark Bolan. Él cuenta la historia súper interesante de un paciente joven que llegó a él. Es un terapeuta sistémico. Y él le decía, mira, llevo 3 años con un insomnio horrible, al nivel que siento que me estoy volviendo loco, a nivel que pienso que a lo mejor ya debería de terminar mi vida porque no puedo dormir. Ya mis estudios de sueño, ya me tomé todos los suplementos, hasta me he tomado medicamentos súper fuertes y nada más no puedo dormir. Y a lo largo de sus sesiones juntas, se dieron cuenta que existía alguien en la historia de este niño, un abuelo, que había muerto de hipotermia en Canadá. Salió a una expedición de algún tipo y había climas muy extremos y entonces se quedó dormido y nunca más despertó. Y mucho de eso venía de ahí, no solo de cómo sucedió eso, pero cómo lo experimentó sus hijos y ahora su nieto. El padre tenía mucha angustia todo el tiempo acerca de poder estar atorados en climas difíciles, de estar checando a su hijo, ¿no? De si estaba respirando en la noche, lo checaba o lo despertaba en la noche. Había mucha ansiedad alrededor de esto. Entonces, no solo heredamos lo que vivieron, si no lo concientizamos, también heredamos cómo lo cargaron. Y lo hermoso de criar con conciencia es que cuando tú eliges sanar, no solo cambias tu experiencia, cambias la experiencia de tus hijos y la de tus nietos. De acuerdo a la epigenética, nosotros afectamos muy intensamente 2 generaciones arriba y 2 abajo, pero hasta 7 generaciones arriba nos pueden afectar y 7 generaciones abajo en verdad afectamos a largo plazo a través de nuestro trabajo interno. Y como dice este autor, Mark Wallen, dice, el dolor viaja de generación en generación hasta que alguien tiene la valentía de sentir. Qué fuerte, ¿no? Este trabajo que elegimos hacer cuando criamos de manera consciente, cuando nos concientizamos en general, es el eslabón de una cadena de siglos que puede cambiar de dirección. Nosotros podemos ser los que eligen no ser parte de eso mismo y decir, no, yo elijo un legado diferente para mis hijos, para mis nietos y para el mundo en general. Ahora imagínense si hacemos este trabajo a nivel más masivo.
Hay personas que a lo mejor ustedes llegaron a coaching porque querían ser mejores personas, querían aprender a gestionar sus tiempos, a ser más responsables de su vida. En el caso de coaches de crianza consciente, muchas veces llegan porque quieren ser mejores mamás o papás. Y hay personas que llegan porque hay algo más profundo que las está llamando, como fue mi caso. Yo viví tanto dolor en mi infancia que sentía un llamado profundo por cambio. Y cuando me di cuenta que sí se podía hacer esos cambios, dije, tengo que compartir eso. Porque yo reconocía que el dolor que yo pasé lo podía ver en otros y podía darles esa herramienta. Y no sé si esto les pasa a ustedes, ya siendo coaches, muchos de ustedes seguro sí, y aquellos que no también pueden contestar que cuando alguien está pasando un momento difícil con sus hijos, hay una tendencia de buscarte. Aunque no sepas más ni menos y tengas tú también tus rollos, te encuentras que la gente se siente cómoda buscándote o cómodo buscándote para platicar de estos temas. ¿Les pasa? Jenny dice que sí. A lo mejor hay algo dentro de ustedes que quieren estar del otro lado, no desde un lugar de expertos, porque como coaches sabemos que no somos expertos, somos alguien que facilita el camino. Y a lo mejor ustedes, por su experiencia de vida, quieren poder acompañar a otros ya habiendo caminado ese camino y pudiendo sostener a otros en ese camino. Cuéntame más de esa contradicción, Jen, que dices, y entro en contradicción con lo que a veces me pasa en la crianza. Cuéntame más de eso, por favor. Como les dije a un principio, yo llegué a este trabajo porque yo necesitaba cambiar mi experiencia de criar y me quedé en él porque entendí que no era solo para mí. Y al hacer este trabajo, yo podía en verdad cambiar no solo la vida de otras personas, pero sentía que un llamado a cambiar el mundo, por naif que eso suene. Me acuerdo, tuve la oportunidad de ser facilitadora de programas de niños, de valores. Estaba en un programa que se llamaba Espiritualidad para Niños, en donde tenía como a 35 chavos, bueno, no chavos, niños, en verdad, de entre 6 y 14 años, que estaban aprendiendo estas pilares de conciencia, de responsabilidad personal, y empecé a darme cuenta que los niños durante las sesiones entendían muy bien y luego regresaban a casa y volvían con la misma mentalidad. Y me vino un entendimiento, porque yo empecé a hacer este programa porque decía esto, si yo quiero cambiar el mundo, los niños son la semilla de lo que viene. Y ese programa me enseñó algo muy poderoso, de que la semilla de la semilla son los padres. Si los padres no cambian, los niños no van a cambiar. Esa es la realidad. Entonces, bueno, les quiero contar de la certificación que yo doy. Es una especialización, es un nicho muy específico, que es la certificación en coaching de crianza consciente, que existe justamente para esas personas, donde nosotros te ayudamos y te damos estructura, claridad, metodología, acompañamiento para poder sostener estos procesos tan humanos, tan sagrados, que son los procesos de familias. Estos son mis chiquitos, para que los vean, que ya no son tan chiquitos, ahí estaban más chiquitos, ya tengo uno de 12, uno de 10, que son lo máximo de mi vida. El otro día estábamos caminando, salimos a caminar, y yo les he contado la historia de mi vida a mis hijos. He sido muy abierta de mis traumas, se los voy contando mientras sanamos, después de explotar, cuando hacemos esos acercamientos. Y estaba muy calladito mi hijo y me dijo, oye, Ma, ¿tú crees que el hecho de que tu niñez fue difícil te hizo mejor mamá? Y le dije, absolutamente que sí, me hizo la mamá que soy. Se quedó pensando y me dijo, entonces a lo mejor me deberías de traumar un poquito, porque yo no tengo nada de trauma, ¿qué si me convierto en un pésimo papá? Y dije, ay, qué chistoso y qué rico que esos sean los problemas, ¿no? O sea, que tengamos a chiquitos que digan, ay, pues no tengo trauma, ¿de dónde voy a ser chistoso? ¿Qué le voy a decir a mi psicólogo? Gracias a Dios, eso es lo que queremos, ¿no? Queremos poder acompañar a otra gente para que también tenga esa experiencia. Si algo de lo que vimos hoy te tocó, quieres saber más sobre este camino,
ya sea para ti, también pues, es viable que no quieras convertirte en coach de crianza consciente. Te puedo decir cómo hacerlo o como una posibilidad profesional. Voy a estar feliz de acompañarlos. Esto es un poquito del programa de especialización. Vemos todo desde cómo funciona nuestro cerebro, por qué se forma, cómo se forma, cómo acabamos en estos patrones repetitivos que no podemos cambiar. Vamos a un proceso súper profundo y hermoso de autoconocimiento, de concientizar nuestra propia historia de infancia. Aprendemos acerca de cómo regularnos, cómo regular a nuestros hijos. Hablamos de manejo emocional, límites, comunicación efectiva, cocrianza, herramientas de juego. Y dentro de todo esto también hacemos, ustedes pasan por el proceso al igual que lo van a compartir con otros. Es una comunidad hermosa de padres. Nosotros iniciamos esta siguiente generación de la especialización solo para coaches certificados el 8 de septiembre. Es todo online, martes y jueves de 10 a 12 tiempo México. Si algo les llamó, pueden agarrar este código QR o también les van a mandar aquí en el chat mi enlace directo de WhatsApp. Feliz de platicarlo. Y no se preocupen si es que todavía no son coaches certificados. Tenemos una opción que es esta mancuerna que hicimos Guillermo y yo, en donde te formamos desde cero. Y esto es lo que hacen la mayoría de las personas. La inversión de la especialización en sí es de $2,500. Tenemos un montón de diferentes formas y métodos de pago. Si quieren hacer la especialización con la parte de coaching, les podemos dar también esa información. Eh, Cuéntenme si tienen preguntas. En redes, ¿cómo me siguen? ¿Cómo? Se los voy a apuntar aquí. @Vane Grunwald. Ahí estoy para lo que pueda acompañarles y servirles. Y es algo hermoso. Guillermo está ahí. Les dio su LinkedIn porque es muy profesional. Yo soy demasiado millennial. Yo Es mi otro mercado, es otro mercado. también lo tengo, pero no sé si está tan bueno. Gracias, Vane, gracias. Un gusto. Bueno, yo quería, como dije, traerles esta presentación excelente que nos dio Vane, porque mi esposa, que también es coach ejecutivo y también es trainer de la ICC, María Bruderling, tiene una frase muy cierta cuando ayuda a líderes y a gerentes en las empresas, les dice del board, ¿cómo les dice? Del board table al dinner table, como de la reunión de ejecutiva en la empresa, de la reunión en la mesa ejecutiva a la reunión en la mesa donde cenamos en la casa, ¿no? No podemos separar la vida personal de la vida profesional y todas las personas que necesitan ayuda en diferentes áreas del coaching, pues tienen esta experiencia de vida, muchas de ellas de tener hijos, de tener nietos y de necesitar ayuda en procesar estas cosas. Y la verdad yo hice la alianza con Vane porque me encantó que no es una metodología de estas que hay dirigidas a cómo manejar a los niños y a las reglas o cosas de ese estilo, sino más a ver, padre, antes de niños y antes de cualquier cosa, padre, madre, primero, ¿qué onda contigo, no? ¿Cuáles son las cosas que viviste, que estás perpetuando? ¿Cuáles son las cosas que tienes que procesar, que tienes que concientizar? Y sabemos que el coaching es eso, creación de conciencia. Y si ayudamos a los padres a crear conciencia de sus propios procesos y de cómo manejarlos mejor, la consecuencia es que van a tener un mejor parenting, ¿no? Una mejor crianza de los hijos. Por eso se me hace un tema tan relevante para coaches ICC. Si ya eres coach ICC o coach de cualquier otra escuela profesional que cumpla con este requisito de 60 horas de temas dedicados al coaching, que es lo que te hace un coach profesional, puedes entrar directo al programa de Bane, la quinta generación en septiembre. Y si no eres coach certificado y primero te tienes que hacer coach profesional, la próxima semana estamos iniciando el grupo que va a ir de abril a julio para certificarte como coach profesional con la ICC y en el mismo horario de martes y jueves también 10 a 12 hora de México. Y después ya en septiembre puedes seguir con la especialización de crianza consciente con Vane. Tenemos 5 minutitos. Si hay preguntas, estamos felices de recibir sus preguntas, abrir micrófonos o por el chat para aclarar cualquier cosa de lo que presentó Vane o de los programas, con todo gusto. Sí, me encantaría cualquier cosa.
Jennifer nos dice muchas gracias. Vane, Guillermo, no estamos solos y hay esperanza, por supuesto. Juan Carlos, no me apareció lo que escribiste de tus redes. Escribí por ahí. Ya está ahí. Vane Grunwald, es arroba Vane Grunwald. Vane, me encantó la manera en que abordaste la herencia transgeneracional. Em, gracias por todo. Michelle, muchas gracias. Madaji. eh, Gracias a ustedes, gracias por compartir el tema y a los que vean después esta grabación, también con todo gusto. Em, si no les aparece el chat, la red de Vane es arroba Vane Grunwald en Instagram. Mi WhatsApp es +1 porque estoy en Estados Unidos y luego 832-334-3583. Y les quieres dar el tuyo, Vane, para los que vean la grabación. Sí, ahí está el enlace, lo mandó Raquel. Es el enlace directo a mi WhatsApp, si no estoy mal. Raquelita, no sé si lo puedes volver a mandar. Ahorita se los vuelvo a poner. Si no, es más, no sé cómo poner el más. Ahí está, 52-322-274-1593. Aquí se los mando. Nos encantaría tenerlos. Es una comunidad hermosa. Es un nicho que tiene muchísimo potencial, en donde no hay mucha competencia y hay muchísimos papás que hoy en día se sienten súper saturados, con miedo al futuro, que si no emprenden este trabajo, probablemente en algún momento van a necesitar algún tipo de intervención profesional, y nosotros vamos a hacer ese acompañamiento amoroso. Gracias por este espacio, Guillermo. Gracias también a la ICC, Alexis, por facilitarlo. Me encantó conocerlos. Gracias por abrirme un poquito de esto. Juan Carlos Carlos, levantó la mano, le estoy abriendo el micrófono para que... Gracias. Adelante, Juan Carlos. Muy interesante la manera en que abordaron el tema, de verdad me encanta. Yo soy coach ICC también y de verdad me fascina cómo han ido procesando las palabras para que cada vez sean más accesibles a todas las personas. Algo que me llamó la atención, pregunto. En este preciso momento no puedo hacer la inversión para estar con ustedes, pero creo que en algún momento lo voy a hacer porque comparto lo que dices, Vani. Hay mucha gente desesperada por criar a sus hijos y hay quienes que están entendiendo mal lo que tú hablaste acerca de permitirle a los hijos expresar y entonces están haciendo, en lugar de libertad, libertinaje en las casas, que eso es lo que se está dando más ahora últimamente, que se ha malinterpretado todo esto. Entonces hay un libertinaje y estamos criando personas berrinchudas, ¿no? Entonces, pero pregunto, yo soy divorciado y entonces, ¿tú cómo ves, tú que estás en el mercado, crees que para la gente sea muy importante eso? ¿Crees que me darían la oportunidad de aportarles algo desde ahí, sabiendo pues que no tengo una pareja, mis hijos ya todos son adultos? Gracias a Dios, pues me salieron bien a pesar de mis errores, pero no sé si eso en algún momento se convierte como en un impedimento. ¿Tú cómo lo ves? para nada, y te voy a decir por qué. Porque de hecho creo que hay un mercado muy importante de personas que están co-criando separados, no con sus parejas, Ujú. que creo que es un untapped market gigante y alguien que ya lo vivió y tiene todas estas herramientas y puedes ver hacia atrás, te da, aparte de generalmente poder ayudar a familias, te da ese edge especial de tú haber vivido ese proceso y poder acompañar a gente en ese proceso, 100%. Yo tengo muchas personas que igual están separadas y ese proceso también les fue su momento, como le dicen, como de quiebre que los abrió a un siguiente nivel. Ajá. Y eso es parte de nuestra historia. Es como si yo te dijera, híjoles, el hecho de que yo no vine de una familia perfecta hace que no pueda ayudar a los demás. No, al revés. Ese caminar es lo que le puedo ofrecer a mis clientes. Ese proceso de Sí. aprendizaje que viví es lo que puedo ofrecerle. Sí, porque Sí. caminas con mucha culpa por haber roto el hogar y Totalmente. entonces cuando no superas eso, en lugar de ayudar, perjudicas, ¿no? Crees que tienes que sentirte culpable porque lo hiciste
y entonces no puedes aportarle a tus hijos más. A mí me costó, pero gracias a Dios logré salir de esa zona y me di cuenta que cuando logré salir de esa zona, fui mucho más efectivo. Ahora imagínate eso, o sea, el hecho de que tú atravesaste eso, que la gran mayoría de la gente no logra, y yo veo mucho, mucho eso, de que viven criando desde la culpa, ¿no? Entonces son sobrepermisivos o Ujú. sobrepensan de otras formas y no pueden conectar bien. Imagínate tú poder darle eso a tus clientes. Y otra cosa que te diría es que creo que hay un valor muy interesante de ser hombre haciendo este trabajo, porque lo que vemos es que los más renuentes a hacer el trabajo tienden a ser los hombres. Y a veces que una mujer te diga, sí, tienes que ser mejor papá, como que ya lo sientes, pero un hombre que tiene Cierto. ese deseo y que ha pasado por eso y que entiende el reto y el mindset también es un added plus muy grande. Y es que Sí, ahora ya he sí. podido ayudar a mis hijos con la crianza de sus hijos y entonces me doy cuenta que pues sí les aporto algo. Sí, sin duda, tienes eso que ves como potenciales desventajas, realmente son activos que tienes para lo que puedes ayudar. Gracias, gracias, Guillermo. Al 100%. contrario, gracias a ti. Bueno, pues ahora sí estamos sobre la hora. Muchas gracias a todos por venir. Nos da muchísimo gusto que estén por aquí compartiendo esta información y nos veremos en el próximo webinar. Ya tienen nuestros datos, pueden contactar a Vane, a mí, cualquier pregunta con gusto después de que vean la grabación, los que no están aquí o ustedes que tengan después una pregunta que les surja, con todo gusto los atendemos. Gracias, Sí, Vane, gracias, Alexis. gracias. Sí, creo que, no sé si la grabación está disponible. Sí, la van a poner disponible. Ah, ok, súper. Gracias, Gracias. bye. Bye.